Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. El día de hoy tenemos la clase número 18, en la cual vamos a conocer un poquito la llamada función exponencial. Vamos a ver en qué consiste esta función, vamos a mirar cómo se define, cómo es la gráfica de la función exponencial, algunas aplicaciones de la función exponencial y finalizaremos el día de hoy definiendo el numerito e. Entonces, sean nuevamente bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase número 18. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es la función exponencial. Vamos a compararla con otra función. Vamos a mirar diferentes valores numéricos y vamos a mirar qué resultados podemos sacar de esos valores numéricos con respecto a la función exponencial. En pantalla les ilustro dos funciones. La función f de x igual a x al cuadrado y la función g de x igual a 2 a la x. El exponente entonces va a ser una variable y ese exponente va a cambiar, la llamamos la función 2 a la x. En clases anteriores habíamos trabajado la función cuadrática. Miremos que esta función f de x igual a x al cuadrado es una parábola que abre ¿hacia dónde? Una parábola que tiene constante a positivo, entonces en su gráfica es una parábola que abre hacia arriba, ¿sí? Ya la habíamos visto. Vamos a darle algunos valores numéricos a estas dos funciones y vamos a comparar qué pasa con dichos valores. Entonces, démosle a la función los siguientes valores de x. Démosle el valor 0, 1, 2, 3 y coloquemos por acá 5. Y también démosle números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y supongamos acá el menos 5. Entonces, a la x vamos a darle estos numeritos tanto positivos como negativos, incluyendo el 0, y vamos a ver qué pasa cuando reemplazamos esos valores en cada una de estas dos funciones que tenemos acá en pantalla. Empecemos con la función x al cuadrado. ¿Qué pasa cuando cualquier número real se eleva al cuadrado? Sin importar si el número es positivo o negativo, cuando un número se eleva al cuadrado, el resultado me da, ¿de qué manera? ¿Cómo es el resultado? Pues habíamos visto que, muy bien, muchas gracias, el resultado queda positivo. Entonces, para cualquier valor de x, el resultado siempre va a ser positivo. Entonces, comencemos a ilustrar los valores numéricos de la función f de x igual a x al cuadrado cuando le damos el valor de menos 5. Menos 5 al cuadrado, ¿qué valor toma? Menos 5 al cuadrado, ya sabemos entonces que va a quedar positivo, y 5 al cuadrado me da 25. Muy bien. Tenemos el valor de 25. Reemplacemos posteriormente el menos 3. Menos 3 al cuadrado, entonces sería 9, que sería 3 a la 2. Menos 2 al cuadrado sería 4, dado que ya sabemos que nos va a dar positivo, 4. 1 al cuadrado nos va a dar 1. Muy bien. Y para los otros valores, entonces ya miremos 0 al cuadrado, pues nos daría 0.
y los otros valores 1, 2, 3 y 5 nos van a dar resultados análogos a los ya encontrados. Entonces aquí encontramos nuevamente 1, 4, 9 y 25. Estos serían entonces los valores numéricos que toma la función x al cuadrado para los numeritos que están ilustrados en pantalla. ¿Sí? Vamos a mirar ahora qué pasa con la otra función. Vamos a hacer una comparación entre estas dos funciones y le vamos a dar los mismos valores numéricos a la x. ¿Sí? Vamos a darle los mismos valores a la x. Comencemos entonces con el valor 0. ¿Qué sería, qué resultado me da esta función cuando reemplazamos la x por 0? Es decir, vamos a calcular la función en 0. G de 0 sería 2 a la 0. Anteriormente habíamos visto que cualquier número elevado a la 0 da como resultado, ¿cuánto? Da como resultado 1, ¿cierto? Entonces, empezamos en 0. Con el resultado numérico de 1, ¿sí? Resultado numérico de 1. Vamos a mirar entonces, quería mostrarles esa primera observación, dado que en 0 la función x al cuadrado nos dio 0, la función 2 a la x nos está dando 1. Eso va a ser un resultado característico de las funciones exponenciales. Más adelante vamos a profundizar también en este resultado. Miremos entonces ahora los valores negativos. Cuando reemplazamos menos 5 en 2 a la x, entonces estamos haciendo lo siguiente. Sería g de menos 5, o sea, la función evaluada en menos 5, sería igual a 2 a la menos 5. Pero por propiedades de exponentes, que ya habíamos visto en clases anteriores, esto es lo mismo que 1 sobre 2 a la 5, ¿cierto? Y ya me han dicho el valor. 1 sobre 2 a la 5. 1 sobre 2 a la 5, recordemos la propiedad de exponentes. Entonces cuando tenemos exponente negativo, lo colocamos con exponente positivo y en el numerador colocamos el número 1. Pero ¿cuánto es 2 a la 5? También recordemos un poquito de potencias. 2 a la 5 sería la multiplicación de 2 5 veces y esto nos daría entonces el resultado 1 sobre 32. Dado que 32 es la multiplicación de 2 5 veces. Tenemos 1 sobre 32. Vamos a mirar el valor de menos 3. ¿Qué pasa cuando reemplazamos en la función exponencial 2 a la x la cambiamos por menos 3? Estamos haciendo esto. G evaluado en menos 3 sería 2 a la menos 3. Por propiedades de exponentes quedaría 1 sobre 2 a la 3 y 2 a la 3, recordemos que entonces sería la multiplicación de 2 3 veces y este resultado sería 8. Entonces acá coloquemos ese valor numérico de 1/8. ¿Está claro lo que estamos haciendo? Estamos reemplazando valores negativos en la función 2 a la x y nos han dado de forma fraccionaria, ¿cierto? Nos están dando fracciones. Vamos a reemplazar el menos 2. Vamos a reemplazar el menos 2. ¿Qué sería la función g evaluada en menos 2?
g evaluada en menos 2 sería 2 a la menos 2, y esto sería 1 sobre 2 a la 2, y el resultado es ¿cuánto? Es 1 sobre 2 a la 2, que sería la multiplicación de 2 dos veces, que sería 2 por 2, 4. Entonces, a la menos 2 obtenemos el valor numérico 1/4. Vamos a ilustrar cuál sería el resultado cuando reemplazamos la x por menos 1. ¿Qué nos daría 2 a la menos 1? Cuando reemplazamos la x por menos 1, ¿qué nos daría el valor numérico de esta función? ¿Cuál sería el número que debo ilustrar en esta casilla? Vamos entonces a representar que sería g de menos 1. Sería 2 a la menos 1, y 2 a la menos 1 es lo mismo que un medio. Entonces hemos ilustrado ya los valores negativos para la función g de x igual a 2 a la x, y hemos encontrado estos términos. Ahora vamos a darle valores numéricos positivos a la x. Empecemos con 1. 2 a la 1, ¿cuánto nos daría? Cuando reemplazamos g de 1, 2 a la 1, daría 2. Ya tendríamos exponentes positivos, entonces tenemos 2. Cuando elevo a la 2, 2 a la 2, sería 4, ¿cierto? 2 a la 3, sería, cuando reemplazo el 3, me daría 2 a la 3, 2 a la 3 es 8, la multiplicación de 2 3 veces. Y cuando reemplazo el valor numérico, el último, 5, 2 a la 5 sería 32. Muy bien. ¿Están correctos estos valores que están acá en pantalla? Tenemos entonces los valores de la función x al cuadrado y la función 2 a la x. Entonces, ¿qué conclusión principal vamos a sacar? A medida que a x, en la función exponencial 2 a la x, se le dan valores muy grandes, ¿qué está pasando con estos resultados? Es decir, aquí le dimos el valor numérico, por ejemplo, de 3 y nos dio 8. Si le damos el valor numérico de 5, nos da 32. ¿Qué pasa si le damos el valor numérico, por ejemplo, de 6, de 7 a la x? ¿Qué va a pasar con estos resultados? Se van a hacer cada vez más ¿qué? Empezamos con 1, 2, 4, 8, 32. Se van a hacer cada vez más grandes, ¿sí? Entonces, a medida que la x va a aumentar, el valor de g de la función exponencial 2 a la x va a ser cada vez más grande. Entonces, ese es un resultado fundamental que vamos a encontrar de esta función exponencial que tiene base 2 y positiva. Ahorita vamos a mirar otro tipo de bases, pero ya tenemos una base 2 mayor que 1, y a medida que le damos valores más grandes a la x, el resultado va a ser cada vez mayor, ¿sí? Y es decir, más grandes que los valores de x al cuadrado. Miremos que cuando comparamos en 5, por ejemplo, ya el valor de la función exponencial es mayor que el valor de la función x al cuadrado, ¿sí? Vamos a mirar esto en una gráfica y vamos a mirar entonces qué es lo que está pasando con esta función. Posteriormente pasamos a definirla y cómo sería su gráfica. Entonces, hasta el momento tenemos lo siguiente.
démosles entonces algunos valores a x, teníamos la función f de x, voy a volver a escribir los valorcitos acá, solamente algunos, para que ilustremos qué es lo que está pasando. Entonces, démosle solamente los siguientes valores de 0, 1, menos 1, menos 2 y 2. Y entonces ya en la función f de x, que recordemos la función f de x era la parábola, la función g de x es 2 a la x, entonces teníamos los siguientes resultados: 4, 1, 0, 1, 4, 2, 1, 2, aquí teníamos, perdón, un cuarto, un medio, 1, 2 y 4. Solamente ilustremos esos valorcitos para esas dos funciones. Miremos entonces cómo serían las gráficas de esas dos funciones. Entonces, la función x al cuadrado, cuando toma el valor 0, se queda en 0, ¿cierto? Entonces, empezamos, vamos a graficar aquí la función f de x, y aquí vamos a graficar la función g de x. Entonces, tenemos que para f de x, la parejita ordenada 0,0, empezamos en el origen, la parejita ordenada 1,1, la parejita ordenada 2,4. Entonces, esto sería vamos por acá, (2,4) y tenemos la parejita ordenada menos 1,1, nos daría por acá, y la parejita ordenada 2,4 nos daría un valor aproximado en este lado. Como nosotros ya habíamos visto, la gráfica de esta función es una parábola, ¿cierto? Si unimos esos punticos, si unimos estos punticos, pues encontramos la gráfica de una parábola, que era en forma de una U, ¿sí? Pero para nosotros, el día de hoy, la función importante, la función que vamos a analizar cómo es su gráfica, es la función exponencial. Miremos que la función exponencial, a medida que le damos dando valores a la x, cuando le damos valor de 0, empezamos en 1, o sea que la función exponencial empieza por acá, digamos que este es el punto 1, en el eje coordenado de la y, este sería x, tenemos la coordenada 0,1, cuando le damos el valor de 1, nos vamos hasta 2, entonces por acá estaría el 1, por acá estaría el 2. Si le damos el valor de menos 1, la x negativa, el resultado en y sería menos 1/2. O sea que si por acá es menos 1 en las x, resultado de la y sería 1/2. Si le damos el valor de menos 2, sería aún más pequeñito, sería 1/4. Entonces sería menos 2, por aquí tendríamos 1/4. ¿Qué pasa si unimos estos puntos que están aquí en pantalla? Vamos a tener la gráfica de la función exponencial. Miremos entonces qué forma tiene. Entonces, si unimos esos punticos, tratando de seguir la trayectoria que llevan esos puntos, vemos que es una curva que está tomando valores a
hacia arriba, ¿cierto? Esta curva podemos decir que continúa hacia arriba. Es decir, ¿qué está pasando con la gráfica? Bueno, recordemos que cuando vimos potenciación, cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 siempre es 1. No solamente para 2, eso es para cualquier número real A elevado a la 0, siempre me da 0, siempre y cuando A sea distinto de 0. ¿Sí? Para cualquier número real elevado a la potencia 0, siempre me va a dar 1, siempre y cuando A a la 0, A sea distinto de 0. ¿Listo? Entonces de acá tenemos entonces la gráfica de esta función. Podemos mirar lo siguiente, a medida que le vayamos dando valores más grandes a x, esta función va para arriba, es decir, la función crece. La función crece para x muy grandes. Miremos que empieza muy pegadita al eje, a medida que yo le doy dando a x valores muy pequeñitos, si le doy valores a la x muy pequeñitos, ¿qué pasa con la curva y el eje x negativo? Son muy próximos, aunque no se tocan. Son muy próximos, aunque no se tocan, si yo le doy valores de x muy negativos. Pero si le doy valores de x muy grandes, la función empieza a irse hacia arriba, es decir, empieza a crecer. ¿Sí? Muy bien. La función entonces nunca alcanza el 0. Eso es lo que estamos diciendo acá, que para valores de x muy pequeños, el eje x y la curva nunca se van a tocar. Esa sería entonces la gráfica de esta función. A diferencia de la parábola que ya teníamos, esta función lo que hace es que empieza a crecer. Vamos a definir entonces cómo es la función exponencial, cuáles son las características que tiene la base. Dependiendo de la base vamos a mirar cuál es la gráfica. Entonces, definamos lo siguiente. Una función exponencial de base b, tengo una base b, es una función de la forma b a la x. F de x es igual a b a la x, donde b y x son números reales. La condición fundamental es que la base sea mayor que 0, es decir, vamos a tener siempre bases positivas. ¿Sí? Vamos a tener entonces siempre bases positivas y que b sea diferente de 1. Entonces aquí estamos diciendo b tiene que ser diferente de 1 y b tiene que ser un numerito mayor que 0. Esa es la característica. Entonces, números mayores que 0 para la base y constante y que la base sea distinto de 1. Para este b vamos a tener entonces dos formas o dos posibilidades. Las posibilidades son las siguientes. El numerito b puede estar ubicado entre 1 y 0. Ser un numerito entre 0 y 1, por ejemplo un medio, un tercio, un quinto, ¿sí? Un numerito que sea positivo, mayor que 0, pero menor que 1. Y también podemos tener otra posibilidad, que el numerito b sea mayor que 1. Entonces tenemos dos posibilidades, b entre 0 y 1 y b mayor que 1. En el ejercicio, en la diapositiva anterior, les hice la gráfica de una función que tenía una función f de x definida como 2 a la x, ¿cierto? Definida como 2 a la x. Miremos aquí 2, que es la base, es mayor que 1. ¿Cómo era la gráfica? Habíamos ilustrado que la gráfica era la gráfica de una función creciente. Es decir, la gráfica era algo de esta manera. Lo mostramos en el ejercicio anterior.
que la gráfica era cuando teníamos la forma, la base 2, la gráfica era de esta forma, o sea, era una gráfica que estaba creciendo. Vamos a mirar qué pasa en el caso entre 0 y 1. Entonces, entre 0 y 1, la gráfica va a ser de la siguiente manera. Ya lo voy a ilustrar también con un ejemplo. La gráfica entre 0 y 1 de la función exponencial va a ser de esta forma. La curva empieza en un valores muy altos y empieza a acercarse mucho al eje X, pero nunca lo va a tocar, es decir, nunca se va a hacer 0. En este caso, entonces, vamos a decir que la gráfica de la función decrece. Vamos a ilustrar un ejemplo con un numerito que esté entre 0 y 1. Vamos a mirar por qué la gráfica decrece. En este caso, entonces, decíamos que la función crece. Vamos a mirar qué punto es este. Vamos a mirar qué punto es este en ambas gráficas. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos características de la función exponencial entre 0 y 1 y para b mayores que 1. Regresemos a la página de ejercicios. Entonces, aquí tenemos la gráfica de una función exponencial con base mayor que 1 y esa base es 2. La función entonces crece. Voy a ilustrarles cómo sería la gráfica de una función exponencial donde la base sea un numerito entre 0 y 1. Entonces voy a utilizar, entonces grafiquemos una función de esta forma, f de x igual a un medio a la x. Grafiquemos una función de esta forma. Vamos a darle ciertos valores a la x. Lo suficientes para darnos cuenta qué características tiene esa gráfica. Entonces, démosles tres, 4 valores a esa función. Entonces utilicemos el 0, el 1, el menos 1, el 2 y el menos 2. Estos van a ser los valores para x en esta función. Esta va a ser entonces f de x. ¿Cuánto sería entonces f evaluado en menos 2? F evaluado en menos 1. F evaluada en 0. La función f evaluada en 1 y la función f evaluada en 2. Vamos a darle esos 5 valores numéricos, vamos a encontrar cuál es su correspondiente coordenada en el eje y, que sería f a la menos 2. Sería un medio a la menos 2. ¿Cierto? Sería, cambiamos la x por menos 2. Pero por propiedades de exponentes, esto lo podemos ver como 1 sobre un medio a la 2. Dado que tenemos exponente negativo, lo bajamos con exponente positivo. ¿Y qué es un medio a la 2? ¿Qué es un medio a la 2? Cuando tenemos una fracción elevada a un exponente, recordemos que los exponentes se distribuyen, el exponente se distribuye, entonces 1 a la 2 me daría 1, y 1 y 2 a la 2 me daría 4. O sea que en realidad estamos hablando de 1 dividido sobre un cuarto. Pero si utilizamos productos de medios por extremos, esto es lo mismo que 4. Entonces esto sería 4. ¿Qué nos daría entonces, utilizando este mismo procedimiento, cuando evaluamos en menos 1? Cuando evaluamos en menos 1, es decir, un medio
a la menos 1. ¿Cuál sería el resultado? Si hacemos un procedimiento análogo a este que hicimos con menos 2, nos damos cuenta que ese resultado es 2 en 0. Sería 1/2 a la 0, y recordemos que cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. En 1 vamos a tener 1/2 a la 1, y esto va a ser 1/2. Y finalmente en 2, 1/2 a la 2 es igual a, aquí sería 1/2, y aquí sería 1/4. Están correctos esos valores de la función f de x para menos 2, menos 1, 0 y 1 y 2. ¿Sí? Entonces reemplacemos estos valorcitos aquí. Entonces sería 2, 1, 1/2 y 1/4. Busquemos entonces la gráfica de esa función. Cuando x vale 0, la función tiene coordenada en y igual a 1, o sea que en realidad aquí tenemos el punto 0,1, punto 0,1. Ilustremos los demás. Cuando la función vale 1, la x vale 1, f de x toma el valor 1/2. Entonces, si por acá es 1, 1/2 sería más o menos por acá. Si la función vale 2, 1/4 sería un valor más pequeñito. Si la función vale menos 1, nos dicen que da 2. Entonces, el 2 para la y sería este. Si es menos 1, entonces este sería el puntico. Y si vale menos 2, nos dicen que el puntico es 4. Daría aproximadamente un puntico por aquí arriba. No lo coloqué a escala, pero sabemos que es un punto alto. ¿Qué está pasando con estos punticos? Si yo sigo la trayectoria de esos punticos, ¿hacia dónde se están acercando? Se están acercando hacia el eje X. Si yo le aumento el valor a la X, si yo le sigo dando valores de 3, de 4 a la X, estos punticos van a estar cada vez más cerca del eje X, pero no lo van a tocar. Si unimos esos puntos, ilustrados en pantalla, nos damos cuenta que esta función empieza como a bajar, ¿cierto? ¿Empieza a qué? Empieza a decrecer, empieza de valores muy grandes y empieza a tomar valores cada vez más pequeños, muy próximos a 0, ¿cierto? Aunque nunca va a ser 0, pero van a ser valores muy próximos a 0. Entonces aquí tenemos la gráfica de una función exponencial cuando la base está entre 0 y 1. ¿Está claro esta parte? Simplemente lo único que hemos hecho es dándole valores a la función exponencial y ubicando esos puntos en el plano cartesiano. Entonces aquí tenemos, cuando b está entre 0 y 1, la función decrece. Cuando b es mayor que 1, la función crece. Esas serían entonces las gráficas de una función exponencial. Aquí les voy a mostrar otros casos de otras gráficas, solamente la gráfica, para que observemos cómo son, donde se nota pues, que cuando b está entre 0 y 1, decrece, cuando b es mayor que 1, crece. Les ilustro entonces las gráficas de funciones exponenciales de base A, donde la base está entre 0 y 1. Si la base está entre 0 y 1, podemos mirar diferentes gráficas en amarillo, en verde, 1/3 a la x, 1/2 a la x, 2/3, que también vemos que es un numerito menor que 1 y mayor que 0. Miremos que son entonces funciones exponenciales
que tienen base entre 0 y 1. Entonces son gráficas que decrecen y se aproximan mucho al eje X, pero nunca son 0. Y mientras que acá tenemos las gráficas de funciones exponenciales donde la base es mayor que 1, pero se nota que las gráficas van hacia arriba. La función 3 a la x, 2 a la x, 3 medios es 1.5, es mayor que 1. Miremos que esas gráficas entonces siempre están yendo hacia arriba. Entonces podemos mirar que las funciones están creciendo. Entonces hasta acá hemos visto cómo es la gráfica de una función exponencial según la base, entre 0 y 1 o la base mayor que 1. Vamos a pasar ahora a mirar las aplicaciones de la función exponencial. Vamos a pasar a mirar aplicaciones. En el primer ejercicio de aplicación que vamos a ver es el crecimiento, una forma de representar el crecimiento poblacional. En este caso nos hablan de crecimiento de bacterias, nos dan un ejemplo. Vamos a mirar qué es lo que hace la función exponencial o cómo nos ayuda para representar este tipo de crecimiento. Entonces el ejemplo es el siguiente: el número de bacterias en cierto cultivo aumentó de 300 a 600, o sea, es decir, inicialmente tenemos 300, pasó después a 600 entre las 7 am y las 9 am. Inicialmente serían las 7, donde tenemos 300, y a las 9 tenemos 600. Es decir, en un transcurso de 2 horas, de 7 a 9, hay 2 horas, ¿qué ha pasado con la población de bacterias? Pasó de 300 a 600. Se ha duplicado, ¿cierto? Se ha duplicado. En 2 horas la población pasó de 300 a 600, se duplicó. Si el crecimiento de esta bacteria está dado por esta función exponencial 300 por 2, y este 2 está elevado a la 3 sobre 2, este sería el exponente 3 sobre 2, donde el número f de t representa el número de bacterias en t horas. Es decir, esta función que tenemos acá nos va a ayudar a nosotros a hallar la cantidad de bacterias en cualquier hora, en cualquier tiempo t que nos dé. Nos hacen la siguiente pregunta: estime el número de bacterias a las 11 de la mañana y a la 1 p.m. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos está planteando el ejercicio y vamos a hallar cada una de estas, la cantidad de bacterias a las 11 am y a la 1 pm. Entonces, iniciemos con las 7 am. Las 7 am. Como empezamos a contar el tiempo, podemos decir que las 7 am sería nuestro primer tiempo, ¿sí? Sería nuestro primer tiempo, es decir, el tiempo igual a 0. Desde este momento es que empezamos a contabilizar la cantidad de bacterias en el cultivo. Entonces, el tiempo inicial sería 0. Reemplacemos ese tiempo en esta función. Recordemos entonces que la función f de t, escribámosla por acá, f de t es 300 multiplicado por 2 a la t dividido 2. Esa sería la función que va a representar entonces el crecimiento de las bacterias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar la t por 0, es decir, f de 0, que sería 300 por 2 elevado, en este caso el tiempo es 0 sobre 2. Miremos, el tiempo lo estamos cambiando por 0. ¿Cuánto me da esto? 2 a la 0, dado que 0 entre 2
0 dividido 2 es 0, me quedaría posteriormente 2 a la 0, 2 a la 0 es 1, entonces me queda 300 por 1, y esto nos da 300. Entonces miren que si está inicialmente a las 7 de la mañana, que es el tiempo 0, si estamos encontrando las mismas 300 que nos dan en el enunciado. Ahora, a las 9 a.m., ¿qué tiempo ha transcurrido desde las 7? O sea, ¿cuántas horas han pasado entre las 7 hasta llegar hasta las 9 de la mañana? Han pasado 2 horas, ¿cierto? Muy bien, entonces evaluemos la función en 2. Entonces sería 300 por 2 a la 2 sobre 2, ¿cierto? Esto sería lo mismo que 300 por 2 a la 1, porque 2 a la 2 es 1, 2 a la 1 es 2, 300 por 2, entonces nos da 600. Entonces, hemos mostrado que si el crecimiento sí está ilustrado por esta función, ¿cierto? Vamos entonces a mirar qué ha pasado a las 11 de la mañana y qué ha pasado a la 1. Entonces, a las 11 de la mañana estamos ¿en qué tiempo? Cuando t es igual a ¿cuánto? ¿Qué tiempo ha transcurrido desde las 7 hasta las 11? Desde las 7 hasta las 11 han transcurrido 4 horas, ¿cierto? Por tanto, entonces vamos a hallar cuánto vale la función evaluada en 4. Entonces, f de 4 sería entonces 300 por 2 a la 4 sobre 2, y esto sería entonces igual a 300 por 2, 4 entre 2 me daría 2, y esto sería 300 por ¿cuánto? Muy bien, ya me han dicho el resultado, ya se adelantaron, a las 11 de la mañana entonces hay 1200. Y también ya se me adelantaron y me dijeron cuántas hay a la 1 de la tarde. Pues a la 1 de la tarde el tiempo que ha transcurrido son 6 horas. Entonces reemplacemos la función en 6, esto sería 300 por 2 a la 6 sobre 2, esto sería 300 por 6 entre 2 me daría 3, entonces 2 a la 3, y esto me daría 300 por 8, que sería 24, o sea 2400, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Esta función sí nos está representando el crecimiento poblacional de esas bacterias. Entonces, esta es una fórmula de una aplicación de la función exponencial para el crecimiento de cierto cultivo de bacterias. Vamos a mirar, y aquí tenemos que la base de esta función exponencial es 2. Vamos a mirar otra aplicación de la función exponencial cuando estamos interesados en conocer inversiones a largo plazo, ¿cierto? Lo que vamos a llamar interés, el cálculo de intereses, ¿cierto? Entonces pasemos al siguiente ejercicio. Miremos otra aplicación que se llama el interés compuesto. Es una aplicación de la función exponencial. Vamos a mirar entonces qué es lo que nos dice este interés compuesto. Vamos a tratar de encontrar cuál sería la fórmula para el interés compuesto.
Y empecemos con el siguiente ejercicio. Me dicen, si invierto 100 pesos a una tasa de interés anual del 12%, lo que me están diciendo es que hoy, el día de hoy, yo voy a invertir 100 pesos. Lo que quiero es que tras pasado un año, me den el 12% de ganancia de lo que invertí inicialmente. Es decir, si hoy invierto 100 pesos, al finalizar un año, acá, quiero que me den los mismos 100 que tenía o que invertí inicialmente, más el 12% de mi inversión. Recordemos que es 12%. 12% visto como número decimal es la división entre 12 entre 100, ¿cierto? Cuando vimos cálculo porcentual, 12 entre 100, y esto es lo mismo que 0,12. Entonces, invierto 100 pesos el día de hoy, quiero que al pasar un año, me den los mismos 100 pesos más el 12% de mi inversión. Por tanto, espero recibir 0,12 multiplicado por ¿quién? 0,12 multiplicado por ¿quién? Por la cantidad inicial que invertí, que serían 100. ¿Sí? Eso es lo que espero recibir al finalizar el año. Miremos, esto de acá, esta expresión, podemos sacar un factor común 100, porque el 100 se está repitiendo. En esta expresión podemos sacar este 100 de factor común, y esto lo podríamos representar ¿de qué manera? Como 100 que multiplica a 1 más 0,12. Si sacamos el factor común 100, me queda un 1 más 0,12. ¿Cuánto da este resultado? ¿Cuánto da 100 por 1 más 0,12? Si hacemos el cálculo, esto nos va a dar 112. Es decir, si multiplican 100 por 1 más 0,12, el resultado nos va a dar 112. ¿Cuánto entonces es la ganancia que obtengo al final del año? ¿Cuál es la ganancia que obtengo al final del año? Si invierto ahora 100, al final de un año, me dan 112. Entonces la ganancia que obtengo es 12. Vamos a comparar esta inversión que hicimos a un año. Ahora si nos dan el mismo 12%, pero nos lo dan semestralmente, ¿cierto? Cada 6 meses. Entonces, como sabemos, voy a invertir nuevamente los 100 pesos, pero me los van a pagar en 2 semestres. Recordemos entonces que el año tiene 2 semestres, ¿cierto? Semestralmente. Entonces, en el primer semestre tenemos 2 semestres. Vamos a mirar cuál es la diferencia. ¿Será mejor invertirla a un año o será mejor que me den cierto porcentaje cada 6 meses? Es decir, al final del segundo semestre, la cantidad que voy a recibir será igual, menor o mayor a esta. Sería una buena pregunta que podríamos sacar de este ejercicio. Sería mayor, me dicen que es mayor. Vamos a mirar si es verdad. Entonces, invierto semestralmente. Entonces, en el primer semestre, ¿cuánta cantidad me van a dar? Entonces, como la tasa de interés es del 12%, esta tasa de interés la tengo que dividir en 2, porque tenemos 2 semestres. ¿Sí? Si estuviéramos hablando de trimestres, entonces la tendría que dividir en ¿cuánto? Los trimestres en el año son 4 trimestres en el año, entonces tendríamos que dividir la tasa de interés entre 4. Si fuera mensual, entonces entre 12, semanal, 52, ¿cierto? Según
la cantidad, la capitalización que me estén dando. En este caso me la están dando semestralmente, entonces esta tasa de interés la divido en 2. Entonces en el primer semestre me van a dar 100, que es lo que invertí, más los mismos 100 multiplicado por ¿quién? ¿Multiplicado por quién? Por el 6%, porque esto lo debemos de partir en 2. O sea, multiplicado por 0,12, que es el interés que me van a dar durante todo el año, pero como es en el primer semestre, dividido ¿cuánto? Dividido 2. Podemos nuevamente sacar el factor común como lo hicimos aquí en esta expresión, y esto nos quedaría 100, que multiplica a 1 más 0,12 dividido entre 2. ¿Cuánto entonces recibo yo en el primer semestre? Sería 100 multiplicado por 1 más 0,2 entre 2, 0,2 dividido entre 2 sería 0,6, en realidad sería 106. Entonces en el primer semestre ya tengo de ganancia 6 pesos en el primer semestre. Me están dando 106. ¿Está correcto esta expresión hasta acá? 106. Vamos a mirar qué pasa en el segundo semestre. Vamos a mirar qué pasa en el segundo semestre. Tengamos en cuenta lo siguiente. Esta cantidad 100 más 1, 0,2 entre 2, es lo que tengo inicialmente. Es lo que tengo inicialmente en este periodo, en el primer semestre. Entonces, pasemos a una nueva hoja de ejercicios. Entonces, tenemos un año dividido en 2 semestres. Aquí tenemos 100. Aquí tenemos el primer semestre, segundo semestre. Recordemos entonces que en el primer semestre nos van a dar 100 por 1 más 0,12 entre 2. Eso va a ser la ganancia que vamos a tener en nuestro primer semestre, que ya nos habían dicho que era el valor numérico 106. Ahora, ¿qué vamos a ganar en el segundo semestre? Vamos a mirar qué vamos a ganar el segundo semestre y así comparar con el anterior ejercicio donde nos lo daban anual. Entonces, tenemos inicialmente 100 por 1 más 0,12 dividido entre 2. Eso es lo que he recibido en el primer semestre. Ahora me van a dar nuevamente, como en el primer semestre solamente me dieron el 6%, en el segundo semestre me deben dar el otro 6%. Es decir, esta cantidad que tengo acá inicialmente la debo multiplicar por ¿quién? Esta cantidad que tengo acá, como en el segundo semestre también me van a dar el otro 6%, entonces por 0,6, ¿cierto? Por el 6%, por 0,6. O sea que esta cantidad, 100 por 1 más 0,12 entre 2, lo debo multiplicar por 0,12 entre 2. ¿Por qué la escribí entre 0,2 entre 2? En realidad 0,12 entre 2 es 0,06, que es el 6%. Entonces, la cantidad que tengo en el primer semestre, la multiplico por el 6%. Esta cantidad entonces va a ser el resultado que nos va a permitir a nosotros decir cuánto vamos a tener en nuestro segundo semestre. Entonces, aquí podemos mirar dos expresiones que se repiten. ¿Qué se repite? Se repite toda esta expresión que les voy a señalar.
esta expresión y esta expresión se repite, ¿cierto? Esta expresión y esta expresión se repiten. Podemos sacar un factor común de esta expresión. ¿Cuál sería la expresión que se repite? Lo que está en amarillo. Entonces me quedaría 100 por 1 más 0,12 entre 2. Cuando saco esa expresión, ¿qué expresión me queda? ¿Cuál es la expresión que me queda? Si saco la expresión en amarillo, me queda un 1, porque esta expresión me queda un 1, más, ¿qué me queda en esta otra expresión? 1 más 0,6, o sea, 0,12 entre 2. Entonces, al sacar ese factor común, llegamos a este resultado. Ahora, estas dos expresiones son idénticas, ¿cierto? Estas dos expresiones son idénticas. Entonces, yo puedo decir que esto es 100. Como estoy multiplicando esas dos expresiones que son idénticas, ¿qué me daría esto? Me quedaría, como estoy multiplicando estas dos, me quedaría esto al cuadrado. Entonces, esta sería la cantidad que voy a recibir en mi segundo semestre. Por favor, me dicen cuánto da esta cantidad. Yo la hice y me dio 112,36. 112,36, pero quiero que verifiquen este resultado. Entonces aquí tenemos, invertí 100, esto es lo que recibo en el primer semestre y esto es lo que recibo en el segundo semestre, que se reduce a esta expresión. Veremos a ver si esto sí nos da 112,36. Entonces, esta expresión que está acá es una expresión que nos va a permitir a nosotros, ya la vamos a generalizar para calcular intereses compuestos. ¿Sí? Esta es la cantidad inicial, este es el interés, este 2 significa las veces que la voy a capitalizar, en este caso es semestral, por eso quedó dividido entre 2. Si fuera trimestral, sería dividido entre 4. Y lo mismo el exponente, ¿sí? Es mejor, exactamente. Hasta el 106, al 6%, hasta el primer semestre, cuando más del 6%, calculé 106. Me dio 106. Pero a este 106 nuevamente me dan el 6%, ¿sí? Obviamente el 6% de esta cantidad es mayor que el 6% de 100, entonces esto es lo que me da 100,12.36. Entonces, en este semestre 2, la cantidad que voy a recibir es 112,36. Entonces, obviamente es mejor que nos den cada 6 meses el dinero que anual. Esta formulita que hemos encontrado se resume en la siguiente. La formulita de interés compuesto va a ser la siguiente. Si se invierte una cantidad inicial, que la vamos a llamar P sub 0, a una tasa de interés I capitalizada n periodos, estos n periodos pueden ser semestral, trimestral, mensual, semanal o diario, entonces la cantidad de dinero después de un periodo T está dado por esta formulita. Miremos que en el ejercicio anterior nosotros encontramos que era 100 lo que invertimos inicialmente, 1 más 0,12, porque el interés era del 12%, dividido 2 a la 2. Dividido 2 era porque era semestralmente. Este es el interés. Y este 2 lo podríamos escribir como 2 por 1, dado que es 2 semestres que tiene el año en que estoy invirtiendo mi dinero.
Entonces, esta es la formulita de interés compuesto. Lo que inicialmente invierto multiplicado por 1 más I, que sería la tasa de interés, dividido la cantidad de periodos que vaya a ser capitalizada esta tasa de interés con exponente n por t, donde n es el número de periodos y t es el número de años. Entonces esta es la formulita de interés compuesto. Vamos a mirar una aplicación de esta formulita de interés compuesto, que sería la siguiente. Miremos cómo aplicar esa formulita en este ejercicio. Si un fondo de ahorros paga interés al 12% anual, o sea que el interés es 12%. Recordemos la formulita, P de T igual a la cantidad inicial, 1 más el interés dividido la cantidad de periodos que vaya a capitalizar, N por T. Entonces, miremos, el interés es del 12% anual, capitalizado trimestralmente, o sea que N en este caso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale N si nos lo van a dar trimestralmente? ¿Cuántos trimestres tiene un año? Entonces N sería 4. Ese sería entonces el N que voy a reemplazar acá. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero será entregado dentro de 2 años si se ahorra hoy, el día de hoy, 1000 pesos? O sea que la cantidad inicial que voy a ahorrar es 1000 pesos. Entonces ya tenemos los datos, tenemos el interés, el número de periodos, lo que voy a invertir inicialmente, reemplacémoslo acá, y el tiempo que me está preguntando es de 2 años, el tiempo es de 2 años, o sea que T vale 2. Por tanto nos están preguntando, lo que voy a recibir entre 2 años va a ser igual a P sub 0, que es la cantidad inicial, que sería 1000, multiplicado por 1 más el interés. Este interés es del 12%, lo convertimos en número decimal, ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, que es 0,12, dividido n, pero n es 4 porque estamos hablando de trimestres en el año, entonces tenemos 4 elevado a la 4 por t, es decir, por t, y t vale 2, o sea que sería 4 a la 2. En realidad, la ganancia que va a obtener después de 2 años va a ser 1000 por 1 más, ¿cuánto da 0,12 dividido entre 4? Da 0,03 elevado a la 4 por 2, que sería elevado a la 8. Entonces, la cantidad que voy a recibir dentro de 2 años sería efectuar este producto, 1000 por 1 más 0,3 a la 8. Entonces, repito, aquí nos dieron el interés del 12%, N vale 4, estamos trimestralmente, P, que sería la cantidad inicial, vale 1000, el tiempo sería 2 años, entonces estamos calculando la inversión en 2 años, reemplazamos estos valores numéricos y ¿cuánto les da de 1000? De 1000. En este ejemplo, el 12% también fue utilizado en el ejemplo anterior, pero en este caso, en este ejercicio en particular, el 12% es el interés para la cantidad inicial invertida, que son 1000 pesos, ¿sí? En el ejercicio anterior también lo hicimos con 12%, pero la cantidad invertida inicialmente eran 100. Entonces, repito, aquí esta es para 1000, también para este ejemplo particular, y cuando lo divido entre 3, por eso me queda 0,3. ¿Listo? El problema se enuncia así,
el fondo de ahorros paga el 12% anual, ¿cierto? Entonces ese es el interés que me dicen que me van a pagar anualmente, 12%. Y lo que invierto el día de hoy entonces son 1.000 pesos. ¿Cuánto es el resultado de multiplicar 1.000 por 1 más 0,3 a la 8? A mí me dio 1.267. En 2 años recibo 1.267 pesos. Es decir, la ganancia, pero por favor verifiquen, la ganancia es de 267. Verifiquen si es correcto lo que voy a ganar en 2 años. Si es 1.000, ¿cómo? 12 entre 100. Ah, bueno. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos porcentaje. Recordemos que un porcentaje, cierto porcentaje, cuando hablamos por ejemplo del 12%, esto es una cantidad que se ve como fracción de 100. Recordemos que un porcentaje es una fracción del 100%, ¿sí? Por eso dividíamos entre 100. Y esto, un porcentaje en realidad es un número decimal. Esto sería 12, 0,12, ¿cierto? Por eso es que dividimos el 12% entre 100. Porque anteriormente habíamos visto que un porcentaje era una fracción de 100, ¿sí? Entonces todo porcentaje siempre va acompañado el numerito del 100 y así lo convertimos en número decimil. Pero recordemos que hay que elevarlo a la 8. Este 1 más 0,3 hay que elevarlo a la 8. Si multiplican directo esto por 0,3, pues le daría 1.003, ¿cierto? Pero hay que multiplicar 1.000. Primero efectuamos este resultado en la calculadora. Primero se realiza esto en la calculadora, 1 más 0,3 y lo elevamos a la 8. El resultado que obtengamos ya lo multiplicamos por 1.000, ¿sí? Ahí obtenemos la ganancia, que es de 267. Ah, no. No, ya sí es verdad. El 12% de 100 es diferente al 12% de 1.000. Son dos cantidades totalmente diferentes. Solamente que aquí estamos diciendo el interés, lo convertimos, el interés lo convertimos en fracción de 100, ¿cierto? Como número decimal. Es lo único que hemos hecho, ¿cierto? Pero estamos calculando, ¿cierto? Es un interés al 12% anual, pero dentro de 2 años, o sea que es muy diferente lo que estamos haciendo acá. Si da 1.267, bueno, yo lo aproximé a una unidad, aproximadamente me dio esto, ¿sí? Bueno, vamos ya para finalizar el día de hoy, les voy a ilustrar qué es el numerito E. Voy a mostrar qué es el numerito E, de dónde sale y les propongo los ejercicios para trabajar en clase con los estudiantes. El numerito E sale haciendo en la expresión anterior el tiempo igual a 1, el número de periodo de lo que se invierte inicialmente 1 y el interés 1. Es decir, obtenemos esta formulita, a a la 1 más 1 sobre n a la n. El número E es un numerito irracional que siempre nos hablan, al igual que el número pi, ¿cierto? Pero nunca nos han dicho de dónde se ha obtenido este numerito
irracional e. Resulta y sucede que el número e resulta de evaluar n en esta expresión. Es decir, empezamos reemplazando la n por 1. Reemplazamos la n por 1, o sea, si n vale 1, entonces esa cantidad me daría 1 más 1 sobre 1 a la 1, y como pueden ver, 1 más 1 sobre 1 a la 1 me da 2. Eso me daría cuando n vale 1 en esta cantidad. Pero si se hacen valores numéricos cada vez más grandes, por ejemplo 10, en una calculadora, 1 más 1 sobre 10 a la 10 me da 2.5. Continúa aumentando el valor de n a 100, ya pasa a 2.7. 1000, ya sigue quedando muy próximo a 2.7, 2.71, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es reemplazar n en esta expresión. Yo reemplacé en 1, ya los valores siguientes son valores más grandes, los pueden verificar en la calculadora. Cuando verifican el 10, entonces nos da 2.59, cuando evaluamos el 100, 2.7, cuando evaluamos el 1000, 2.71, el 10.000, miremos que nos quedamos en 2.7181, y si seguimos reemplazando números muy grandes, 100.000, 1.000.000, si seguimos reemplazando 1.000.000.000, el valorcito siempre se va a quedar por acá cercano a 2.71, 2.718, no se va a mover de ahí. O sea, es decir, si n se hace muy grande, esta expresión es casi aproximadamente 2.718, que es lo que llaman el numerito e. De esta expresión, entonces, dándole valores cada vez mucho más grandes a n, sale el resultado de 2.71, que es el número irracional e, que se utiliza mucho, que aparece en las calculadoras, pero que nunca nos habían dicho cómo se obtenía. Pues bien, se sale de la formulita de interés compuesto haciéndole unas pequeñas modificaciones, o sea, de esta formulita, y obtenemos el numerito 2.71. Bien, esto era lo que quería mostrarles el día de hoy, hasta el número irracional e. Muchas gracias por su participación. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.